Cuando yo tenía 8 años, la profesora mandó a llamar a mi mamá para decirle que le ayudara, porque yo era excelente alumna, pero hablaba mucho en clase. ¿Cuántos de mi club hay aquí? A lo que mi mamá le respondió: lo siento mucho, no le puedo ayudar, porque esa es su personalidad que no pienso cambiar. Y gracias a que ella creyó, confió y esperó en mí, es que yo he logrado convertirme en la persona que soy yo. Pero ¿qué hubiera pasado si ella se hubiera puesto del lado de la profesora y le hubiera ayudado a cambiar mi personalidad? ¿En quién me habría convertido? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar cuál es el paradigma del buen alumno según el sistema educativo tradicional. Niños y niñas que pasan largas horas sentados sin poder decir mayor cosa, a menos que le pregunte el profesor o profesor, puesto que esta persona es la de máxima autoridad en el aula, ya que es un sistema vertical. Niños y niñas que se convierten en receptores de la información que días después van a reproducir en un examen, que no solamente el examen lo va a temorizar, sino que en algunas ocasiones hasta los va a paralizar. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por esa? Esa información, el cerebro, la información que se reprodujo en el examen, a los días después, el cerebro, como ve que no hay ninguna conexión significativa, la tendrá que desechar para hacer espacio para almacenar la nueva información que le vendrá. Niños y niñas pasando largas y tediosas rutinas, aprendiendo a obedecer, puesto que si no, ¿cómo encajamos en el sistema? Prácticamente la niñez no es protagonista de su aprendizaje. El sistema se ve obligado a clasificar a las niñas y a los niños en ganadores y perdedores. Los ganadores, niños y niñas que por sus constantes buenas notas están recibiendo premios y reconocimientos, lo que hace que su autoestima se infle. Los perdedores, por sus bajas calificaciones, están recibiendo castigos, lo cual se estanca su autoestima. Ganadores que confían en exceso en sus habilidades y que en algunas ocasiones les ayuda a convertirse en falsos líderes que otros niños y niñas quieren seguir. Los perdedores dejan de confiar en sí mismos y, tristemente, en muchas ocasiones ni en sus casas quieren estar con ellos, estereotipándolos de ovejitas negras. ¿Ustedes creen que en este sistema hay ganadores? Todos somos o hemos sido perdedores, presas de un sistema en el cual hemos sido calificados con una nota 60, 80, 100 que nos va a acompañar por toda la vida, porque no se nos da la oportunidad de ser evaluados ni por nuestras capacidades, ni habilidades, ni potenciales, ni mucho menos por nuestros talentos como personas únicas. Ni siquiera qué podemos hacer con la información que recibimos y cómo la podemos reproducir de forma significativa. Lo cual, esto lleva a que la escuela se vuelva en una zona de enfrentamiento, lucha de poderes entre maestros y estudiantes por falta
de relaciones de respeto mutuo, los niños y las niñas dejan de confiar en sí mismos, en sus maestros, en el sistema. Después, finalmente, su curiosidad y creatividad se va muriendo hasta el punto que ya callan. Y así como nos decía Jorge Bucay en uno de sus cuentos sobre el elefante del circo, que el elefante de pequeño era atado a una estaca muy pequeña para que no escapara. Ese elefante de grande seguía atado a esa pequeña estaca, ya sin deseo de escapar. Y así es lo que nos pasa a todos y a todas, que pasamos tanto tiempo en el sistema que nos creemos sus propias mentiras. No somos capaces de cuestionarlas. La Escuela Argentina de Neuroaprendizaje nos brinda un dato muy interesante, que desde hace casi 100 años que se introdujo la medición del cociente intelectual, hasta la fecha de hoy, ha habido un incremento del 20%. O sea, que tenemos niños intelectualmente más inteligentes. Queremos un sistema así, donde prevalece la competencia versus la colaboración. María Montessori decía que la base de toda guerra es la competencia, donde nuestros niños no están brindando soluciones reales a problemas concretos, donde se está fomentando el acoso escolar entre pares, donde niños desde su primera infancia están siendo obligados a pasar largas horas sentados haciendo fichas. Son castigados en muchas ocasiones sin su recreo niños y niñas de 5 años por portarse mal. Le estamos en múltiples ocasiones obligando a niños y niñas de preescolar, forzándolo a aprender a leer y escribir antes de que sea su periodo sensitivo. O sea, que cognitivamente no están preparados para hacerlo, ocasionando que estas personas al crecer no amen leer, porque recordarán que fue una tortura el aprenderlo, o que nos convirtamos en analfabetas funcionales, que tengamos que leer los escritos 2 o 3 veces para comprenderlo. Todo esto como consecuencia de haber aprendido cuando no era nuestra naturaleza para hacerlo. Queremos un sistema que fue creado hace más de 150 años para resolver los problemas de entonces, que eran los de la revolución industrial. Con los niños y niñas tenían que ser entrenados para poder trabajar en las fábricas, que eran trabajo en series, puestos que ya no existen el día de hoy. Pero su sistema de educación todavía está presente en nuestro sistema mundial o en la mayoría de los países. Y si no, veamos timbres que nos regulan para pasar de una actividad a otra, como en las fábricas, materias compactadas, exámenes estandarizados, fila, uniformes, pupitres en orden. Todo esto tal y como son las fábricas. Es más, fíjense que hasta físicamente una fábrica y una escuela se parecen. Si no, veamos esa imagen y la siguiente y díganme cuál es la fábrica y cuál es la escuela. Una es una fábrica y la otra es una escuela en Estados Unidos. Hasta físicamente son muy iguales. Esto, Loris Malaguzzi, el padre del modelo educativo Reggio Emilia, decía que los niños y las niñas nacen con 100 formas de lenguaje. ¿Qué significa esto?
que nacen con una capacidad infinita de creatividad, de expresión, de curiosidad, pero que la sociedad, la escuela y la familia le vamos cortando las alitas a los niños y las niñas hasta que los convertimos en la copia de alguien más. Y cada vez que decimos que la letra con sangre entra, estamos siendo copartícipes de un sistema que tortura a nuestros niños y niñas. Cada vez que decimos que la escuela es aprendizaje, pensemos 2 veces, porque no siempre escuela es igual a aprendizaje. Hace unos días platicaba con una niña de 3er grado de un colegio muy prestigioso aquí en Managua y le pregunté que qué era lo que más le gustaba de su escuela. Y me respondió, nada. Esto es triste y es alarmante. ¿Qué debemos hacer? Nuestro aprendizaje grita, clama por una nueva forma, una nueva ecología. Y es así como ahora en día hay un movimiento mundial que cada vez somos más personas creando espacios donde las niñas y los niños son respetados por lo que son, personas, donde aprenden del error, que es la base del desarrollo de todo pensamiento crítico, donde aman lo que aprenden y aprenden lo que aman, donde se dan cuenta que el aprendizaje es igual a felicidad. Las escuelas del siglo XXI son espacios donde a través de metodologías innovadoras el aprendizaje se vuelve significativo, ya que a través de actividades que hacen junto con las emociones se vuelven significativas y permanentes en la vida de los niños y las niñas, perfeccionando nada más el aprendizaje a través del tiempo. El cerebro puede así computarlas y que se queden de forma permanente guardada en la memoria a largo plazo. Metodologías innovadoras tales como la pedagogía blanca, donde acompañamos a los niños y las niñas a través del respeto, la empatía y las neurociencias, o metodologías tales como el aprendizaje por proyecto, donde no solamente aprendo yo de forma individual, sino que de forma colectiva sabemos todos darle respuesta a problemas reales del mundo real, tales como el cambio climático. Habilidades que vos y yo vamos a tener que tener cuando pidamos un empleo en el siglo XXI. Habilidades como la negociación, el servicio, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, madre de todas las inteligencias, el trabajo colaborativo, la creatividad, el pensamiento crítico y divergente. Según el Foro Económico Mundial, estas las tenemos que tener desarrolladas ya en este siglo. Deberían formar parte de la agenda de toda escuela en el mundo. ¿Queremos seguir siendo clasificados por perdedores o ganadores? Así como mi madre un día creyó, confió y esperó en mí, así también a mí me tocó mi día. Y es como tomé la decisión de darle a mi hija una educación más justa y respetuosa. Y no ha sido fácil, pero el camino a la maternidad consciente es vivir en plenitud. ¿Querés formar parte del cambio? Empecemos por optar a una crianza y educación respetuosa, para que nuestros niños y niñas se puedan sentir amados incondicionalmente y no por cómo se comportan. Aprendamos a confiar, esperar y creer que ellos, junto con nuestra guía, pueden convertirse en los arquitectos de sus propios sueños, porque esto es el mejor camino a la construcción
de una mejor versión de sí mismos. Gracias.